italianos que están aquí hoy defendiendo a Cuba deben saber esto. Pero además de eso, no sé italiano, entonces me disculpan la pronunciación, pero hay una persona, un italiano, Giovanni Francesco Gemelli Carreri, que dio la vuelta al mundo y triunfó como autor de un libro, yo lo leo en español, Giro del Mundo. Y esa literatura inició la literatura de viaje, pero es que este señor residió en Cuba durante muchos años y en 1690 estaba él allí en La Habana. Dicen que Julio Verne, dicen los literatos, que Julio Verne se inspiró en Giro del Mundo para escribir La Vuelta al Mundo en 80 días. Es decir, que Italia ha dejado su huella en Cuba. Pero además de esto, tenemos que Caruso estuvo en Cuba en 1920, falleció en 1921, pero estuvo en Cuba en 1920 y fue invitado precisamente y atendido por otro italiano que vivía allí, que fue el que hizo esta tarea. Penino, no sé si se pronuncia así, Penino, fue precisamente quien hizo la tarea, pero fue Penino, que llegó a Cuba en 1903, el que transformó el arte necrológico. ¿Por qué digo que transformó el arte necrológico? Nosotros teníamos la costumbre en hacer de los panteones a los fallecidos a nuestra manera, pero cuando llegó Penino hizo verdaderas joyas de arte en los panteones, que pueden estar, los que han ido a La Habana, al cementerio de Colón, pues tienen verdaderas joyas de arte necrológico. Pero además Penino hizo muchas más cosas allí, y esto de llevar también a Caruso fue una de las cosas importantes que hizo. Otra personalidad italiana que hizo mucho por Cuba fue Antonio, no sé si se pronuncia así, Meucci. Se escribe Meucci, pero no sé cómo se pronuncia. Meucci. Bueno, Meucci, que vivió en Cuba hasta finales de 1800, del siglo XIX. Meucci fue el que inventó el teléfono. Y ustedes saben que el teléfono se inventó en La Habana, pero no lo inventó ni en Cuba, lo inventó un italiano. Pero ese italiano se fue a vivir a Estados Unidos y entonces le hicieron el favor, igual que le robaron las tierras a México, igual que me robaron un libro mío que lo dieron como una joya, un bestseller, pero entonces lo hizo la Biblioteca del Congreso, pero pusieron que era una autora desconocida. Y entonces como autora desconocida me robaron el libro que fue bestseller y lo publicaron 3 veces en un mes, de tanto éxito que tuvo sobre Martí, Instrucción y Educación. Pero le robaron y dijeron que el invento había sido de Graham Bell. Y no fue, y fue Meucci que lo hizo. Entonces, y esas cosas, bueno, no voy a aprender hoy italiano, ya no tengo edad para eso, me disculpan. Entonces, también tenemos otra persona que hizo muchas cosas importantes y fue Daniel Dallaglio, que edificó el teatro de mejor acústica que hay en Cuba, el Teatro Sauto en Matanzas. Ese teatro fue construido por este italiano, por este arquitecto, y todavía se conserva con las características del arte arquitectónico o de la arquitectura italiana, pero es el teatro que tiene mejor acústica. ¿Saben lo importante que es la acústica para no desfigurar la voz? Y aquí tenemos que la primera compañía de ópera italiana
Actuó en La Habana en 1834. Representó Elisa y Claudio de Saverio Mercadante, 1834. No lo habían hecho los españoles, pero lo hicieron los italianos. La primera compañía de ópera. Para que ustedes vean cuánto tiene Cuba que agradecer a Italia desde hace muchos siglos. Y tenemos un diplomático que fue propietario de muchas empresas en Cuba, unas 15 empresas y un capital de 40 millones de dólares, pero fue el pionero de la televisión en Cuba. Fue el que le dio vida a la rampa. Los que han ido a La Habana y se han paseado por la rampa deben saber que quien le dio la vida a esa rampa fue el italiano Amadeo Barletta, que era diplomático y tenía todos esos negocios. Era muy bueno para los negocios, muy hábil, sobre todo para los negocios automovilísticos, porque representaba la Ford, representaba algunas marcas también, pero tenía propiedades en República Dominicana. Creo que por ahí había alguien de Dominicana, no sé, en otro lugar. Bueno, tenía propiedades en República Dominicana y en 1930 un huracán, ustedes saben que allá en aquella zona tenemos los huracanes, un huracán destruyó todas sus propiedades, no tenía suerte. En 1935 levantó los negocios y en 1935 Trujillo, el dictador del país, le confiscó todos los negocios. Y en Cuba, en 1941, se los confiscó Fulgencio Batista. Pero además de eso, él siguió en Cuba y haciendo negocios. Y en 1960 fue Fidel quien le expropió sus negocios. Era extranjero cuando se hizo toda la nacionalización de la empresa. Entonces, este señor se llama Amadeo Barletta. Y lo último que les voy a decir es una muestra, nada más lo que les he traído. Es una muestra porque es mucho lo que hay de lo hecho por los italianos en Cuba. Y lo último que les voy a decir es que ustedes saben que Cuba, antes de la revolución, era el patio trasero de los Estados Unidos, era un garito, ahí estaban todas las cosas buenas y todas las cosas malas que podía haber, estaban allí en el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, en 1946, dos mafiosos importantes de Estados Unidos hicieron una reunión grande de los mafiosos del mundo en 1946 en La Habana. Esto es para decirles, en realidad, algunas cositas de las que hicieron los italianos por Cuba. Pero, en realidad, lo que me pidieron que hablara, ya consumí mi tiempo, Toledo. No, va bien, sí. Lo que me pidieron fue que hablara de Italia en José Martí, la impronta de Italia en José Martí. Debo decir, y por ahí estaba de hecho, que Martí habló de 26 italianos. Los mencionó, habló de ellos en su obra, y la primera obra que Martí publicó fue El presidio político en Cuba. Como él estuvo preso por ser revolucionario, lo publicó en Madrid, pero en el 8º renglón del presidio político en Cuba, Martí habla de Dante. Es decir, había escrito 7 renglones y ya hizo alusión a un italiano y dijo que si Dante hubiera estado preso en Cuba, hubiera sido mucho más objetivo al hablar de lo que era el presidio en el infierno, porque estar preso allí no era fácil. Es decir, para que vean, pero habla de Dante en múltiples lugares hasta casi el final de su vida. En realidad, aquí tenemos que lo que estaba por ahí, pero bueno, las fotos de cada uno de lo que él habló estaba. Después les voy a decir el listado de los 26.
séptimo renglón, empieza en el séptimo renglón. Dante no estuvo en presidio. Si hubiera sentido desplomarse sobre su cerebro las bóvedas oscuras de aquel tormento de la vida, hubiera desistido de pintar su infierno. La hubiera copiado y lo hubiera pintado mejor. Es decir, él compara su vivencia con una obra que era una maravilla, y él es prácticamente un niño, tiene 17 años cuando escribe esto, y ya está comparando a Dante con lo que él sufrió en las canteras de San Lázaro, que hoy es la fragua martiana en Cuba y que está dirigida por alguien, un joven que se llama Yusuán Palacio, que creo que hizo un saludo para este evento. Pero Yusuán Palacio dirige ahora el lugar donde Martí estuvo preso, la fragua martiana. En la época en que el latín era considerado el idioma culto y el italiano era el idioma vulgar, Dante escribió gran parte de su obra en italiano. Por lo tanto, se le considera el padre de este idioma, y Martí escribió sobre Dante porque Martí era amante de la lengua española, aunque dominaba inglés, francés, italiano, alemán, incursionó en el ruso, sabía latín, sabía el árabe, estuvo haciendo un diccionario de quichua. Quichua digo porque en realidad es quichua, aunque los españoles no entendían la I, decían quechua cuando fueron allá, porque, bueno, imagínense que ellos iban para la India y cuando llegaron allí nos hicieron indios a nosotros. Nosotros no éramos indios, éramos nativos de allí, éramos aztecas, mayas, incas, en fin. Y entonces ya empezamos a ser indios porque como ellos se equivocaron, discúlpeme español. No, ya esas equivocaciones son normales. Entonces ya soy india porque bueno, ellos se equivocaron. Pero Martí sí tenía gran sentido de pertenencia. Martí en Dante encuentra el vigor ejemplarizante que se desprende de su lucha por la unidad y la independencia de Italia. Eso fue para él, en realidad, un ejemplo. Él lo tomó como ejemplo. Y además tomó como ejemplo el amor platónico de Dante por Beatriz, porque él también tuvo un amor platónico. El amor platónico de Martí por María García Granados, que era una jovencita que él conoce, muy culta, hija del expresidente de Guatemala. Pero ese fue un amor platónico. ¿Y por qué digo un amor platónico? Ustedes quizás han oído o han leído La niña de Guatemala, el verso es: no quiero la sombra de un hada, contar una cuenta de la niña de Guatemala, la que escribió de amor. En realidad, ya al final de sus días, viviendo en Estados Unidos, casado con un hijo, la esposa de Carmen Sayas Bazán lee los versos que Martí publica, los versos sencillos, y cuando lee donde Martí habla de la niña de Guatemala se puso celosa y fue a la embajada de Estados Unidos para que le dieran, de España en Estados Unidos, para que le dieran permiso para regresar a Cuba, y lo abandonó por la niña de Guatemala. Pero fue un amor platónico. En realidad él se enamoró porque ella era una niña, él era un joven, pero estaba comprometido a casarse. Entonces tenía que ir a México a casarse con Carmen Sayas Bazán. Pero al final de su vida le escribe a un amigo, y pensar, cuando Carmen hizo eso, que vino para Cuba y lo dejó en Estados Unidos, en Nueva York, le escribe a un amigo y dice: y pensar que dejé a María y Carmen me abandona, incluso pide a la embajada de España que la proteja de mí. Es decir, que él seguía enamorado. Es un amor platónico como el de Dante, un ejemplo de por qué Dante está en la obra de Martí, pero es un detallito nada más. Otro autor que Martí habla de él es Petrarca. Ese filósofo humanista del Renacimiento también defendió la idea de reunificación de Italia, y Martí lo menciona en muchos momentos.
sobre Petrarca, quiero decir que Martí era muy amante de la naturaleza, incluso, pero de la naturaleza más sencilla. Incluso él dice que el arroyo de la sierra lo complace más que el mar. Es decir, es amante de la naturaleza pura, de esa naturaleza que está defendiendo los de Sodepaz. Cuando hacen cosas que en definitiva ayudarían a conservar la naturaleza. Entonces, en un momento determinado, Petrarca, como un amigo, sube los 1909 metros del monte Ventoso de los Alpes. Los italianos saben, no lo voy a decir. Eso sabe. Pero Petrarca sube al monte Ventoso y está considerado como si él fuera el iniciador del alpinismo en el mundo. Es decir, que eso es importante porque Martí era un amante de la naturaleza como Petrarca y él hizo esa hazaña. Martí hizo otra, bueno, organizó la guerra de liberación para terminar con la dominación española. Otra personalidad italiana mencionada por Martí es Leonardo da Vinci. En todo lo que Martí habla sobre él se evidencia el respeto, la admiración, el conocimiento profundo que tenía ese jovencito cubano sobre el genio renacentista. Ese genio renacentista estuvo aquí en Venecia en 1499 y en esa ocasión, en calidad de arquitecto e ingeniero, diseñó sistemas para defender la ciudad de posibles ataques navales. 1499, Da Vinci defendiendo esta área donde estamos hoy reunidos. Otra personalidad italiana de la que Martí habla sobre el 26, yo nada más escogí 6, es el dramaturgo Goldoni. Sobre Goldoni, él habla encomiásticamente porque habla de Goldoni como comediante. Es decir, que a él le dice, y Goldoni dejó unas 200 piezas de teatro y aparece en la obra martiana referenciada en múltiples ocasiones. También habló de Rossini. Pero ¿por qué decimos todo esto? Porque es que Martí fue también una persona, por ahí anda un libro, creo que se lo mandé a ustedes desde el año pasado y no le ha llegado, un libro que dice Martí Saber Enciclopédico. Martí era una persona de un conocimiento increíble, pero ¿dónde lo aprendió? ¿Dónde creen ustedes que aprende uno? A mí no me gustaría ser la que habla nada más. ¿Dónde creen ustedes que Martí aprendió tantas cosas que aprendió? ¿Alguien piensa? ¿Dónde, Heidelin? En España, ¿no? Como el profesor Casado. Y de momento en España, en la universidad de Zaragoza. No, ella está más cercana porque ella incluso ha hecho el los 3 prólogos de uno de mis penúltimos libros, ¿no? Porque hay otros después. Ella escribió uno de los 3 prólogos y creo que aprendió en esa lectura para poder hacer el prólogo, que no fue en España, ni fue con Rafaelcito Casado, por acá hay otras cubanas que seguro saben que, Mendívil, que seguro hablan, ¿usted diría Mendívil? Pues no, Martí aprendió todo lo que pudo aprender y después, claro, lo fue ampliando en la medida en que iba teniendo más experiencia. En la escuela primaria, de los 7 a los 12 años, ahí aprendió latín, 7 a los 12, latín, griego, inglés, francés, alemán, italiano, leía los clásicos de la literatura y los traducía en la lengua original, es decir, que él no leía traducciones, incluso él que era un magnífico traductor, era tan fresco,
que a los 12 años estaba traduciendo el Hamlet de Shakespeare y lo dejó en la quinta escena, la de los sepultureros, porque le parecía indigno, tenía 12 años, le parecía indigno de un genio como Shakespeare que estuviera hablando de ratones en la escena de los sepultureros. Es decir, que era un magnífico traductor y decía que el traductor era traidor, porque cuando, y yo soy traductora, cuando uno no sabe la palabra, la inventa, busca la palabra, o a veces uno no llega a lo que hizo el escritor o a lo que sentía el escritor y dice otra palabra que no es la que corresponde. Incluso a mí, en uno de mis libros, me da una cosa tremenda porque es de poesía, está allí, está traducido al alemán. En uno de mis libros, una persona que fue la que hizo la maquetación, me cambió una palabra porque le parecía que yo no sabía español. No domina el castellano, me cambió la palabra y cuando me dan el libro, venía con la palabra cambiada. Y me dice, no, es que yo creía, tú creías, pero es que yo no creía, yo puse tal cosa. Es decir, que hasta eso hacen la gente, no solo al traducir, lo hacen al llevar de lo tuyo a lo suyo, lo que tocan las cosas que hace uno. Bueno, entonces, estábamos hablando de Martí y después de esta persona hablamos, es decir, de Goldoni y sus piezas de teatro. Vamos a hablar de Rossini, como él sabía de música, sabía de todo, pues también habló de Rossini, no sé, ¿se dice Rossini? Rossini. Habló de Rossini y Rossini comenzó a escribir a los 12 años. Escribió 39 óperas cómicas y serias. Y la primera se representó a sus 18 años en Venecia, es decir, se representó aquí la primera obra de Rossini. Ahora bien, este joven, igual que muchos otros, empezaron muy temprano a escribir. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos aquí, Heideli? ¿Puedes hablar tú también? No. Yo te dejo para que tú sabes que Martí lo compartimos, como lo compartimos con mucha gente. Entonces, aquí en esta obra, mi hipótesis, que ojalá se convierta en tesis, es que Martí fue un genio. Desde que era niño empezó a hacer cosas maravillosas, como le dije, criticar a los 12 años Shakespeare. ¿A quién se le ocurre si tú tienes 12 años? ¿Qué cosa es eso? Pero muchísimas otras cosas. Entonces, en esta obra que está aquí, Martí, la Edad de Oro, se analiza un solo artículo de la Edad de Oro, que es músicos, poetas y pintores. Ahí él menciona a muchos italianos, pero menciona personas que empezaron muy jovencitos a tener necesidad de comer. Y entonces, muy jovencitos a tener necesidad de arte, tener necesidad de expresar lo que sentían. Y en esta obra hay dos personas más que tiene 3 prólogos, eso no es normal. Uno lo hizo Heidelin, el otro lo hizo Luz Marina, que no ha llegado, que viene de Países Bajos, llegará más tarde. Ella tuvo 2 exámenes y no pudo dejar los exámenes. Y el otro es Josuán Palacio, ese que dirige el otro prólogo es de él. Los prólogos están mucho mejores que lo que hice yo, pero bueno. Eso no es cierto. Bueno, y entonces la última persona que yo tomé, no fue la última de la que Martí habló, fue Garibaldi. ¿Por qué hablo de Garibaldi? Garibaldi estuvo en Cuba en 2 ocasiones en 1850. Las cubanas que están aquí o los cubanos que están aquí es posible que recuerden que en 1850 empezaron las luchas de Narciso López, incluso que era venezolano, para independizar a Cuba. Entonces es posible que Garibaldi tenga que ver con esto, porque eso se lo dejo a ustedes para que lo estudien, porque ya yo no tengo tiempo para estas cosas. No me queda tiempo, ya lo he ido consumiendo. Entonces, Garibaldi, incluso en 1868,
cuando Carlos Manuel de Céspedes se levantó en armas para luchar contra el Imperio Español, contra aquel gobierno foráneo que ya era esclavista y perdóneme usted español. Entonces, Garibaldi se pronunció a favor de Carlos Manuel de Céspedes y de los que se habían levantado en armas. Un italiano defendiendo la independencia de Cuba también. Por eso, ya no lo voy a cansar más, pero sí quisiera decir algo que tiene mucho que ver con lo que está pasando en estos momentos, con los migrantes en el mundo. Nadie nos quiere porque yo soy migrante en España, yo soy en definitiva una cubana. Entonces nadie quiere a los migrantes, incluso muchas personas de mi familia, que hay unos 800 que todavía quedan allí en Canarias, donde yo vivo, me dicen, pero vete para Cuba, ¿tú qué tienes que hacer aquí? Si lo que viene es a quitarme el trabajo. No, nosotros venimos con 4 o 5 títulos y lo que venimos a limpiar piso y a cuidar niños, y es decir, que no es a quitarte el trabajo, es hacer lo que tú no quieres hacer, porque te parece indigno. Entonces, Martí estuvo muy a favor de luchar a favor de los inmigrantes. Y lo último que voy a decir, para que se vea el legado del pensamiento martiano, y que en ese pensamiento también tuvo mucho que ver el ejemplo italiano de unidad, de independencia, de deseo de libertad. Fue que en 1880 y algo, 91, hubo un asesinato de inmigrantes italianos por gusto. Simplemente decidieron asesinarlos, asesinaron. Entonces Martí hizo una crónica increíble por el asesinato de los italianos. Y voy a leer esta parte. En reiteradas ocasiones en sus crónicas aparece el tema de los migrantes y de las fricciones entre nativos y foráneos. Eso se da hasta nuestros días. Pero lo más importante es que todavía Trump está luchando por sacar a los inmigrantes, que son los que trabajan la agricultura, los que le trabajan las cosas que otros no hacen, los que le hacen la vida útil al país, y él quiere que se vayan los inmigrantes. Aparece en muchas ocasiones el tema de los migrantes y las fricciones entre nativos y foráneos. Un hecho que lo conmovió fue el asesinato en Nueva Orleans de un grupo de italianos sospechosos del asesinato del jefe de policía. Sospechoso, nunca se les demostró que ellos lo habían hecho. Pero entonces fueron a la cárcel donde estaban presos, después del juicio, y allí los mataron a todos. Esta es una crónica notable por la denuncia martiana de los prejuicios raciales que llevaron al linchamiento de los italianos, y dejó clara su posición al adherirse a los italianos. El país más democrático, entre comillas, del mundo, donde la decisión de uno anula la de cientos, no abandona las viejas prácticas. Hoy, Martí enriquecería al actualizarla la crónica de 1891, el asesinato de los italianos, recogida en el tomo 12 de sus obras completas, con las medidas xenófobas tomadas por Trump en relación con inmigrantes latinoamericanos. Y les voy a decir los 26 nombres, y ya termino, de personalidades italianas que Martí habló sobre ellos en reiteradas ocasiones. Dante, Petrarca, Boccaccio, Miguel Ángel, Rafael Sánchez, Leonardo da Vinci, Luigi Pulci, Giovanni Piccola Mirandola, Matteo Maria Boiardo, Torquato Tasso, lo que era de Tasso, Alessandro Tassoni, Galileo Galilei, Giovanni Battista Vico, Osvaldo Goldoni, Vittorio Alfieri, Leopardi, Donizetti, Rossini, Bellini, Massini, Garibaldi, Verdi, sí. Incluso lo conoció él cuando él estaba en esa primaria, estudiando de los 7 a los 12 años,
y le encantó Nabucco. Porque Nabucco habla del tema exacto. Carducci, Arrigo Boito, Damici, que Damici escribió para niños corazón, y Martí escribió La Edad de Oro, que está traducida a más de 100 idiomas y todavía se está publicando, y es de 1889. Y Croce, Benedetto Croce. Entonces, me disculpan porque les he tomado mucho tiempo, pero quería agradecer a los italianos lo que han hecho por mí y agradecerle a Toledo por haberme invitado. Mereció la pena, merece la pena. Que merece la pena que haya venido.